Sí, buenas noches, Lucy. Gracias por la introducción. Gracias a ustedes por estar acá presentes el día de hoy, que vamos a hablar del tema del biomagnetismo y obviamente de una cuestión muy común, muy arraigada en el mundo, que son las enfermedades respiratorias. Nosotros, como dijo Lucy, estamos en Surco. Yo quisiera saber de dónde nos están escuchando, si me pueden, por favor, colaborar comentándome de dónde nos están escuchando. Aparte, estamos cerca de Loa Liguereta nosotros, en Lima. ¿De dónde nos están escuchando? De San Isidro, Rosana, bienvenidas. Siempre de Hilo, Carlos, wow, excelente. Qué bueno que después has podido conectarte. Jorge de Comas, bienvenido, Jorge. De Vía El Salvador, Enrique, bienvenido también. Qué bueno que hayan podido conectarse el día de hoy, que vamos a hablar de este tema tan importante de cómo son las enfermedades respiratorias, ¿no? Eh, y bueno, como siempre, vamos a hacer un resumen porque la idea es que nos centremos en el tema de enfermedades respiratorias, pero voy a hacerles un resumen de lo que hemos visto del tema del biomagnetismo para aquellos que no tuvieron oportunidad de estar en los webinarios anteriores. Entonces, empecemos por ese lado para un poco dejar un resumen de lo que es el biomagnetismo para que pues se pueda entender su aporte al tema de la salud en el caso de las enfermedades respiratorias específicamente, ¿no? La terapia del biomagnetismo es una terapia que consiste en detectar zonas ácidas y alcalinas en el cuerpo y neutralizarlas con la ayuda de imanes. En eso consiste la terapia. Lo alcalino es lo opuesto a lo ácido, ¿no? Para que no están familiarizados con esos términos. Entonces, lo que hacemos es, mediante un protocolo, detectar esas zonas ácidas o alcalinas en el cuerpo, y así como ven en la imagen, colocamos imanes, que en este caso están representados por este color rojo, es un imán por un lado rojo y por el otro lado negro, representando las dos polaridades de un imán. Un imán tiene dos polaridades, como saben, una polaridad positiva y otra polaridad negativa. Entonces, colocando imanes en esas zonas que están ácidas o alcalinas, logramos neutralizar, quitar la acidez y la alcalinidad a esas zonas. ¿Y eso por qué es importante? Porque en esas zonas ácidas y alcalinas es donde habitan microbios. Los microbios son virus, bacterias, hongos y parásitos. Y todos esos microbios son los que generan todas las enfermedades del ser humano. Entonces, detectando en todas las partes del cuerpo que estén ácidas y alcalinas, logramos quitarles su medio de vida, ahí donde ellos son fuertes en esos medios ácidos o alcalinos. Y más bien nuestro sistema inmune, nuestras células son bien ineficientes. Por más bueno sistema inmune que tengas, no va a actuar bien, va a ser ineficiente, porque en medio ácido o alcalino nuestras células son ineficientes. Entonces, lo que hacen los imanes es quitar la acidez y la alcalinidad, ya es agua. Y en pocos minutos tus células, tu sistema inmune logra eliminar estos microbios con facilidad. Entonces, eso es lo maravilloso de esta terapia. No es invasiva, es de muy rápidos y excelentes resultados. Es lo más efectivo que existe para toda la patología humana. Cuando digo toda, es toda, todo tipo de enfermedad, porque hemos podido prácticamente descifrar toda la patología humana. Ya sabemos cómo identificar qué microbios están causando las diferentes enfermedades que incluso para la medicina tradicional son crónicas, son degenerativas, son incurables o de origen desconocido. Todas ya sabemos que las causan y por lo tanto es muy efectivo para poder curar todo ese tipo de enfermedades. Enfermedades como estas, por ejemplo, ¿no? Acá hemos puesto algunas: acné, Alzheimer, artritis, cabello, cánceres, o fibromialgias, diarreas, diabetes, etcétera, ¿no? Por mencionar algunas, ¿no? Hipertensión, leucemias, lupus, migrañas, papilomas, etcétera, etcétera. Realmente, para todo tipo de enfermedad que ustedes puedan conocer, genera, que es causada por microbios. Y solamente para terminar, recordarles el ejemplo que siempre mencionamos de cómo funciona el biomagnetismo para que les quede bien claro. Digamos que una persona que llega con un diagnóstico de Alzheimer, y como saben, para la medicina tradicional, esta enfermedad es crónica, degenerativa, incurable, ¿no? De origen desconocido. Nosotros siempre hacemos un rastreo completo. Nuestro protocolo siempre es rastreo completo. No importa por lo que vengas a nuestras terapias, siempre. Si vienes con dolor de cabeza, hacemos rastreo completo. Si vienes con te duele los pies, hacemos un rastreo completo. No te duele nada, igual vamos a hacer un rastreo completo, porque hay muchas enfermedades que son asintomáticas y siempre es mejor detectarlas antes que generen mayores problemas, ¿no? Digamos que en ese rastreo, en este caso, detectamos que las zonas que están en desequilibrio son las muñecas y los calcáneos que están en los talones. Entonces lo que hacemos inmediatamente,
una vez ubicadas las zonas ácidas o alcalinas, mediante un protocolo que, como les he comentado, le enseñamos en el curso de biomagnetismo, pues en esas zonas colocamos imanes positivo y negativo y siempre se colocan de a dos, de a par, porque a todo punto ácido le corresponde otro alcalino que está en resonancia, ¿no? Para estar equilibrado, el cuerpo siempre tiene que estar equilibrado. Entonces siempre vienen de a dos. Entonces colocamos imanes polaridad positiva y negativa en las muñecas y también en los talones. Y de esa manera, en pocos minutos, al neutralizarse la acidez y la alcalinidad de estas zonas, tu sistema inmune habrá actuado y habrá eliminado los microbios que causan el Alzheimer. Y la persona en pocos minutos se habrá curado del Alzheimer. Es una frase muy, muy fuerte, pero me atrevo a decirla, pues, además por la contundencia de los resultados de los cientos de casos de Alzheimer que ya hemos visto, que me ha tocado ver en persona, ¿no? Entonces realmente es una maravillosa ayuda, contribución a la salud humana saber que se pueden ya curar enfermedades tan complicadas como eso y de una manera tan sencilla y tan económica, ¿no? Pero siempre que les comento eso, siempre les digo que hay dos conclusiones. Lo primero es que miren dónde colocamos los imanes. Ahí habita el microbio en las muñecas y los calcáneos y los talones. Pero como siempre comentamos, los microbios tienen un comportamiento como el de nuestras mascotas. Si algunos de ustedes tienen mascotas, saben muy bien que las mascotas no defecan donde comen y donde duermen. No lo hacen. Es una característica del mundo animal. Ningún animal, ni siquiera los chanchos, defecan donde comen y donde duermen. Tampoco las bacterias. La bacteria en este caso, que causa el Alzheimer, vive ahí en las muñecas y los talones, pero bota sus excrementos, bota sus toxinas al cerebro y generan olvidos. Entonces, esos olvidos son los que finalmente se denominan Alzheimer, ¿no? Pero esos olvidos son el síntoma. ¿Pero qué lo causa? Pues este microbio que vive en estas zonas. ¿Me dejo entender? Entonces, la causa no va a estar necesariamente donde está el síntoma, casi nunca está ahí. Está en otro lugar del cuerpo y por eso siempre tenemos que hacer un rastreo completo. Y siempre la segunda conclusión que les comento es que no es una cura milagrosa, en el sentido de que también puede haber daño ya permanente que puede haber afectado a la persona neurológicamente, un daño neurológico, ya se perdieron neuronas y ya no se pueden restablecer. Entonces la enfermedad habrá avanzado hasta donde avanzó, pero ya a partir de ese momento se cura y se habrá curado, pero probablemente le queden algunas secuelas dependiendo del grado de avance de la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos que comentarles para que entiendan un poco del biomagnetismo. Entonces, y habiendo hecho ese resumen, ahora sí, vayamos al tema de enfermedades respiratorias, pero antes no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran realizarme, o si no, ya entramos de lleno al tema de enfermedades respiratorias. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta acá sobre el tema del biomagnetismo? Para poder entrar al tema de enfermedades respiratorias, que es lo que nos aboca el día de hoy. Bueno, si estamos claros todos, ¿sí? Pues entonces déjenme entrar ya de lleno al tema de enfermedades respiratorias. Si todos lo tienen claro. Ok. Entonces, vamos a entrar al tema de enfermedades respiratorias. Primero, para referirnos a enfermedades respiratorias, tenemos que identificar primero qué es el sistema respiratorio, porque vamos a hablar de enfermedades que lo involucran. Entonces, el sistema respiratorio está conformado por una serie de órganos que tienen diferentes funciones, ¿no? Desde la nariz, ¿no? Pasando por la faringe, la laringe, que es muy cortita, la tráquea, que ya es la parte que va llegando a los pulmones, las carinas, que son los bracitos de la tráquea, y de ahí se abre en una serie de bronquios, ¿no? Es una red de bronquios, una telaraña de bronquios que tienen terminaciones en células especializadas en intercambio de oxígeno por CO2, que son los alvéolos. Y los alvéolos están en la punta dentro de los pulmones, interactuando con la sangre que es proveída en este caso por el corazón, provee sangre a los pulmones y esa sangre pues es entre comillas, limpiada por el oxígeno. O sea, las células, los alvéolos intercambian, entregan oxígeno a la sangre y la sangre, y digamos, reciben de la sangre el CO2, es decir, todo el anhídrido carbónico que fue recogido de todas las células que ya utilizaron el oxígeno en todo el cuerpo, ¿no? La sangre se distribuye a todo el cuerpo, la nueva sangre oxigenada
con nuevo oxígeno, entonces puede por fin nuestras células recibir el oxígeno que se requiere para poder generar energía, ¿no? Que es muy importante el oxígeno para nuestras células, ¿no? Entonces, esta es un poco la función del sistema respiratorio y todos los componentes del sistema respiratorio. Los pulmones tienen esa gran virtud, están en la caja torácica, que es una caja, un hueco que tiene nuestro cuerpo, una cavidad que tiene nuestro cuerpo, y en la base de los pulmones está un músculo que se llama el diafragma. En el celeste, en la figura lo ven en celeste. Este diafragma es el encargado del movimiento respiratorio, el movimiento de los pulmones que hacen que se hinchen y se deshinchen. Eso lo provoca el diafragma, es un músculo que está en la base del pulmón y que es obviamente gobernado en gran parte por nuestro cerebro, ¿no? El movimiento de los pulmones para que puedan recibir el oxígeno a partir del aire, ¿no? Que entra por nuestra nariz, los alvéolos extraen el oxígeno y pueden finalmente entregarlo a la sangre. Esa es un poco la forma en que trabaja nuestro sistema respiratorio. Ahora bien, cuando hablamos de enfermedades respiratorias, ¿cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes que nosotros podemos haber conocido? Pues, en primer lugar, el asma, que es muy frecuente en niños, pero también en personas adultas y sobre todo adultos mayores suelen también tener una disfunción asmática. Es una disfunción, es un problema disfuncional, ¿no? Generalmente producido inicialmente por microbios, pero finalmente es una disfunción, genera sensación de falta de aire, ¿no? Colapso parcial o total del pulmón, un neumotórax o atalaxia también se le llama peletasia, ¿no? Entonces, esas son las formas que también generan problemas pulmonares. Hinchazón, inflamación de las vías principales, los tubos bronquiales, que transportan el aire a los pulmones, ¿no? Generan bronquitis y también el EPOC, que es también una enfermedad que provoca obstrucciones en las vías respiratorias, genera también inflamación, obviamente, de las vías respiratorias. El cáncer pulmonar, muy común en mucha gente que ha tenido, se ha expuesto mucho a sustancias tóxicas ambientales e infecciones pulmonares como la que generan neumonías. La neumonía, para que entiendan muy bien, la neumonía es una de las principales, si no la principal causa de muerte en el mundo. En el mundo la neumonía es la principal causa de muerte en el mundo, entonces no es poca cosa, ¿no? Hace poco hubo el caso de un ingeniero bailarín, llamaron acá en el Perú, ¿no? Lo llamado así, que se enfermó inicialmente de dengue, pero lamentablemente estando hospitalizado desarrolló una neumonía. Obviamente es que es otra enfermedad diferente al dengue. Él no falleció de dengue, falleció justamente de neumonía. Y la neumonía termina siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el tema de enfermedades respiratorias, porque generalmente cuando uno se enferma, uno acude a los hospitales y en los hospitales, pues los ambientes están cargados de microbios que causan neumonías. Entonces, muchas personas que son hospitalizadas se les agrava la situación porque desarrollan cuadros de infecciones en los pulmones, que le llamamos neumonías, y que eso agravan su situación, ¿no? Y pueden llevarlos a fallecer. O sea, es muy grave, es muy delicado el tema de las neumonías. Solamente para no hacer mucha referencia, hace poco pasamos una pandemia con un virus que actuaba justamente con infecciones pulmonares, con diferentes bacterias que generaban daño a los pulmones y que generaron toda una pandemia a nivel global, ¿no? Y generaron muertes por neumonía, pues, totalmente explosivas, ¿no? Entonces, fue un tema bien grave y felizmente ya pasó, pero sigue siendo la neumonía uno de los principales causantes de muertes en el mundo, ¿no? Sino de la mayor causalidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de las enfermedades respiratorias? Pues los microbios y sus toxinas. Así como hemos comentado hace un momento del tema del Alzheimer, pues también tenemos que comentar que hay microbios cuyas toxinas las depositan en alguna parte del sistema respiratorio, ya sea en la nariz, generando congestión nasal, en la garganta, inflamación de la garganta, laringes, tráqueas, o sea, te quedas afónico, empiezas a toser y generar muchas flemas, los bronquios mismos y los pulmones que son neumonías, ¿no? Esos son las causas de mismo, son microbios y sus toxinas. Hay diferentes tipos de microbios que generan estos tipos de problemas respiratorios. Ahora bien,
¿Cuáles son los principales síntomas de las enfermedades respiratorias? Puede haber malestar general y fiebre, puede ser también, puede ser alta y precedida de escalofríos, mucha gente se queja de escalofríos, tos con expectoración, obviamente flemas, muchas flemas, pueden ser al principio incluso flemas verdes con heridas, o hasta incluso con sanguazas rojas, o sea, porque hay inflamación que genera sangrados internos, sensación de falta de aire, dolor costal, ¿no? Duele los costados, duele la espalda, duele el frente, el pecho. Son diferentes síntomas que también se pueden tener. Y otros colaterales pues, que pueden empeorar la situación, como el derrame pleural, que es que la pleura se llena de eh, toxinas, de líquido en la pleura, entonces eso dificulta la respiración, la insuficiencia respiratoria, cardíaca, renal o incluso de fallo multiorgánico. Es un problema porque la insuficiencia respiratoria puede conllevar una insuficiencia cardíaca y viceversa. La insuficiencia cardíaca también muchas veces puede llevar a insuficiencias respiratorias, porque recordemos que el corazón está justamente en el medio de los dos pulmones, entonces está en todo el ambiente de la caja torácica, entonces una inflamación o una infección en los pulmones también va a afectar el ritmo cardíaco y viceversa. Un problema cardíaco también puede generar problemas respiratorios. Entonces están muy asociados, tanto así que en general en el mundo médico, los cardio, los especialistas en temas cardíacos, ¿no? Los cardiólogos y los que se encargan de las enfermedades respiratorias, todos los neumólogos, muchas veces entran en conflicto porque no entiende muy bien quién es digamos, el que tiene la enfermedad primaria, si es un problema cardíaco o es un problema respiratorio, o ambos de repente. Pero la cuestión es que ambos están muy juntos y pueden uno afectar el otro. Y generalmente cuando hay problemas de alguna infección, obviamente de este tipo, lo que se siente es una sensación de falta de aire increíble, ¿no? Esa sensación de falta de aire que te hace suspirar cada rato como si estuvieses enamorado en tus 18, pero no estás enamorado ni enamorada, sino lo que te hace falta es el aire y estás suspirando a cada rato y estás con respiraciones profundas, ¿no? Que porque te falta el aire, pues lo que te recomendamos es que acudas rápidamente a una terapia porque lo que estás evidenciando es que puede haber o un problema pulmonar o un problema cardíaco. Hay que ver cuál, pero puede ser una cuestión muy seria si lo dejas pasar. Si te falta el aire, si subes una escalera y ya te está faltando el aire y ya sientes que no tienes, o sea, tienes dificultades para subir la escalera y no llegas hasta arriba o llegas y ya llegas con la justa, si te está faltando el aire y tienes que tomar bocaradas de aire continuas, pues puedes estar revelando un problema respiratorio importante o un problema cardíaco importante. En todo caso, hay que ver la causa, ¿no? Y eso también te puede conllevar a otros síntomas colaterales como náuseas, mareos, diarreas, ¿no? Entonces, hay que ver también todo este tema de los causales en el tema, ¿no? Además, hay otros factores de riesgo que vale la pena comentar, ¿no? En que, digamos, entendamos que la, nuestro cuerpo tiene soldaditos que nos defienden, ¿no? Son nuestras propias células que nos defienden. ¿Por qué el tabaco, por ejemplo, termina siendo una de las principales causantes del cáncer de pulmón? Porque hay personas que obviamente no entienden el tabaco, no solo el tabaco, cualquier tipo de ambiente tóxico, que puede ser el smoke, que puede ser los ambientes que están saturados de sustancias tóxicas, como por ejemplo dentro de los socavones en las minas o en los buques pesqueros, que están gente encerradas muchas horas o días en zonas que están con muchas sustancias tóxicas, pues tienen que entender que las células pulmonares necesitan oxígeno para poder funcionar bien y defenderte de infecciones, de microbios que te quieren hacer daño. Si en vez de recibir oxígeno, estas células, si en vez de recibir eh, oxígeno para poder defenderte bien de los agentes que están queriendo invadir tu cuerpo, de los microbios que quieren hacerte daño, recibes humo o recibes otras sustancias tóxicas, pues esa célula está siendo, no está siendo bien oxigenada, entonces no te puede defender bien. Y de esa manera es que se desarrollan los cánceres. Y no necesariamente la gente que fuma termina siendo la más afectada, sino más bien los fumadores pasivos, ¿no? Los aquellos que más bien están colaterales terminan siendo
los más afectados porque reciben el humo y el CO2 de las personas que están al lado, ¿no? El alcohol, la desnutrición, la diabetes, porque obviamente no tienes suficientes niveles de glucosa, pero procesada, que generen energía para defender tu cuerpo, la enfermedad pulmonar obstructiva que les comentaba crónica, gente que se les cierra los pulmones, eso se le llama un enfisema pulmonar, que hay microbios que generan enfisemas pulmonares y se pueden curar, por supuesto que sí, o una medicación inmunosupresora. Hay muchas personas que por cuestiones de presión o por aneurismas, etcétera, por enfermedades que llaman autoinmunes, reciben una medicación inadecuada y que generan problemas a nivel pulmonar. La edad también, obviamente, porque tu sistema inmune está muy asociado a tu edad. A mayor edad, tú sufres más riesgo de contagio de microbios que te pueden generar daños, obviamente, a nivel pulmonar. Los trastornos neurológicos y de la deglución también. Obviamente hay personas que no pueden mover bien el tórax porque no pueden, está todo asociado. El esófago está muy asociado. Hoy día atendí, por ejemplo, un paciente que lo acaban de operar de un cáncer al esófago, de un tumor, y lamentablemente estando hospitalizado se contagió de microbios que estaban generando una neumonía, porque obviamente la parte deglutiva, que es en la zona del esófago, pasa al lado de la tráquea, y una cosa puede infectar la otra y generar problemas serios en ambos lados, ¿no? Y también con pacientes con convalecencias de gripes digamos, empeoran su situación, se agravan por un trato no adecuado. Esos son los factores de riesgo. Entonces, eso es todo lo que genera el proceso de estas enfermedades respiratorias que pueden terminar siendo muy, muy graves y como os comentaba, las enfermedades respiratorias son de las principales causantes de muerte en el mundo. Son de las principales causantes de muerte en el mundo. Ahora bien, ¿qué causa, este, concluyendo, qué causa la enfermedad? Recordemos que todas las dolencias se generan por inflamación de tejidos, en este caso todos los órganos que están asociados al aparato respiratorio, ¿no? Y lo generan las toxinas, estos microbios que no son detectables por los métodos tradicionales, o sea, las análisis de sangre, cultivos, etcétera, no detectan la mayoría de microbios, no saben los médicos contra qué luchan. Y esas microbios y sus toxinas terminan generando inflamación del sistema respiratorio, ya sea de la nariz, de la garganta, de la laringe, la tráquea, los bronquios o los pulmones. Entonces, todo eso es un proceso que puede generar una extensión en todos estos órganos, en uno o más de estos órganos que participan en el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, muy importante es entender que en el biomagnetismo hemos podido descifrar ya los agentes patógenos que provocan prácticamente toda la patología humana. Por lo tanto, sabemos identificar las zonas del cuerpo que están en desequilibrio bioquímico y ayudar al cuerpo a equilibrar esas zonas, quitarle la acidez y la alcalinidad para que tu sistema inmune pueda eliminar estos microbios en pocos minutos. Esto es lo importante, ¿no? Que entiendan que todas estas cuestiones, nosotros quisiéramos darles una receta, oye, para neumonía ponga calimán y ponga calimán, pero no funciona así, porque son muchos microbios que pueden generar las enfermedades. Entonces siempre tenemos que hacer rastreos completos porque son centenares, si no miles de microbios que pueden afectar tu cuerpo. Entonces tenemos que ir haciendo todo un proceso de rastreo y de descarte hasta finalmente encontrar los microbios que están generándote la enfermedad. En este caso, los problemas respiratorios, ¿no? Pero recuerden que no es una cura milagrosa. En el caso de las enfermedades respiratorias, por ejemplo, tenemos la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es un proceso por el cual las toxinas de estos microbios provocan que hayan células que se convierten en fibra, se acartonan, y esas células ya no funcionan más. Se ha perdido masa pulmonar. Esa parte del pulmón que se ha hecho fibra, lamentablemente ya no se puede regenerar. Entonces ya se perdió capacidad pulmonar, pero mientras todavía tenga el pulmón hasta un 35-40% de capacidad, es normal que todavía puedas continuar con tu vida con algunas pequeñas restricciones, pero en general se puede continuar viviendo. Pero hay que actuar rápido antes que la fibrosis continúe. Y como les dije, la fibrosis es provocada por estos microbios y sus toxinas, pero pero es un daño que no se puede recuperar. Entonces hay que actuar antes que se generen daños de ese tipo, ¿no? Una fibrosis acartona el tema. Por ejemplo, las neumonías generan cicatrices en los pulmones. Si una persona ha tenido neumonías o ha padecido del COVID y ha estado hospitalizada,
ya en sus radiografías, ecografías en los pulmones, se va a notar las cicatrices por las neumonías que ha tenido la persona, ¿no? Y un neumólogo se va a dar cuenta que inmediatamente que ha tenido procesos bronquiales anteriormente, ¿no? Entonces siempre hay que actuar siempre preventivamente y obviamente si es necesario también con el complemento del especialista médico, que en algunos casos tiene que también entrar a tallar, ¿no? Especialmente en el caso de tumoraciones, ver si se pueden operar, si pueden retirar y reparar el daño lo mejor que se pueda, ¿no? Eso es un tema muy especializado. Pero hay que ayudar al cuerpo para que pueda encontrarse la causa de esa enfermedad y en pocos días el cuerpo también puede eliminar las toxinas que dejó, ¿no? Es un poco el proceso que se tiene que seguir en temas de en este caso, de enfermedades respiratorias. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre el tema de enfermedades respiratorias? Por favor, si me pueden comentar, ahora que ya hemos tocado el tema del biomagnetismo y hemos comentado lo que son algunos alcances de las enfermedades respiratorias, sus síntomas, lo que genera, los riesgos también que pueden estar asociados a generar estas enfermedades. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Todo está claro? ¿Sí? Si me pueden comentar. Todo claro, perfecto. Y la apnea sí puede tener un origen genético. Puede tener un origen genético. Lamentablemente la apnea sí puede tener un origen genético, no necesariamente es una enfermedad patológica, pero sí hay apneas patológicas, que son más bien EPOCs, ¿no? No son apneas, sino son EPOCs, son obstrucciones de la parte respiratoria y sí se ha podido ayudar a muchas personas con falsas apneas. No eran apneas reales, que sí son malformaciones de inicio, ¿no? La fibrosis, como te dije, ya lo acabo de comentar, ¿no? La fibrosis es una enfermedad que tiene secuelas, ¿no? Claro que se puede detener la fibrosis, pero la parte que se hizo fibra ya no se puede revertir, ya se perdieron esas células, no se pueden regenerar, pero hay que actuar rápidamente antes que se siga extendiendo. Ujú. ¿Ok? No sé si tienen alguna otra consulta o pregunta. Me han gustado las preguntas, están muy buenas. Si no, bueno, para comentarles que recuerden, si quieren ser terapeutas de biomagnetismo, algunos de ustedes quieren ser terapeutas de biomagnetismo, para comentarles los pasos que tienen que dar para ser terapeutas. Si quieren convertirse en terapeutas, nosotros encantados de comentarles qué tienen que hacer. Y estamos acá. La TBC sí, pero no el TBC la TBC pulmonar es muy rara, es la menos común de todas las TBCs. Al año yo no recibo más que un paciente con TBC pulmonar. La TBC casi nunca genera problemas pulmonares. Ya genera otro tipo de problemas. Ujú. Yo también todo ese tipo se puede curar con biomagnetismo, por supuesto que sí. Ujú. ¿Alguna otra consulta, pregunta? ¿Alguno de ustedes está interesado en ser terapeuta de biomagnetismo? Para comentarles los pasos que tienen que seguir para poder ser terapeutas. Si no, bueno, si no, no se preocupen, hasta acá sería la charla del día de hoy. Pero lo que viene es lo que queríamos comentarles, si estaban interesados en ser terapeutas de biomagnetismo, pero si no es así, pues no es necesario seguir con la parte final del, del- de la charla. Solo comentarles que el día de mañana, pues los que estén interesados, vamos a hacer un taller presencial gratuito en nuestro local acá cerca de la Oliguereta, donde vamos a enseñar cómo se detectan zonas ácidas y alcalinas, que es parte del proceso de la terapia, ¿no? Misma, ¿no? Si ustedes quieren ser terapeutas de biomagnetismo, obviamente hay que estudiar, es un curso que hay que llevar, que hay que, obviamente, no solamente estudiar, hay que practicar también, es un oficio, y para eso obviamente se tienen que estudiar y seguir ciertas pautas, ¿no? Y si están interesados en eso, bueno, yo les comento esos pasos que tienen que seguir, pero si no, solamente comentarles que para los interesados, el día de mañana vamos a estar haciendo un taller presencial gratuito que pueden asistir y que pueden, vamos, si están interesados, nos comentan y nosotros les vamos a comentar cómo llegar a hacer, cómo llegar a participar de este taller. Pero si no, pues síganos en nuestras redes
en nuestras redes estamos como Biomagnetismo de Life. Ahí nos van a poder ubicar para que puedan, digamos, tener mayor información del biomagnetismo, temas de salud, testimonios, etcétera, de esta terapia. Pueden comentarle a Lucy si están interesados en también el curso, el taller y quieren participar en el taller de mañana. El taller va a tener, va a ser mañana miércoles 21 en nuestro local acá, cerca de Lobo y Liguereta. Es totalmente gratuito. Los cupos son limitados, solamente tenemos un par de personas que se han anotado y pueden, para mayor información, escribirle a Lucy para que puedan enterarse de cómo ustedes también pueden ser terapeutas de biomagnetismo y participar del taller presencial gratuito, donde vamos a enseñarles cómo se detectan las zonas ácidas y alcalinas, que es la base del biomagnetismo. Si uno aprende a detectar zonas ácidas y alcalinas, pues el resto del protocolo es bien sencillo. Van a poder ser excelentes terapeutas de biomagnetismo y solamente, obviamente, para participar pueden escribir a Lucy, a mi asistente, para que los pueda anotar, les pueda dar las indicaciones y les dé los detalles para poder participar del curso. Y bueno, síganos en nuestras redes si están interesados en seguir nuestras redes. Ahí Lucy ha compartido en el chat el link de su número y del que puedan ustedes comunicarse con ella. Es totalmente gratuito, es presencial y para que ustedes puedan también participar y entender mejor de esta terapia, cómo funciona. Y bueno, les damos las gracias por haber participado el día de hoy en esta charla. Espero que les haya sido de interés el tema de las enfermedades respiratorias y nos estamos comunicando en otra oportunidad. Muchísimas gracias por nuestra parte.